Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal del Engineer y en este video vamos a adentrarnos a un circuito que se resuelve con el teorema de superposición como lo vemos aquí. Entonces vamos a iniciar rápidamente y concisamente de qué se trata este tema. Bueno, lo que es el teorema de superposición nos dice que nosotros si queremos obtener una respuesta, en este caso me piden obtener Ix que circula sobre esta resistencia. Si nosotros queremos obtener una respuesta de corriente o de voltaje, la podemos hacer utilizando el teorema de superposición, el cual nos dice que vamos a obtener tantas número de respuestas individuales como número de fuentes tengamos en el circuito. En este caso, visualiza que tienes dos fuentes. Entonces, cuando se activa la primera fuente, de corriente, en este caso, cuando mantienes la primera fuente, la de corriente, en este caso, que es esta, la de 2 amperios, vas a resolver el circuito analizándolo, apagando la otra fuente, en este caso, cortocircuitando la de voltaje. Recuerda que para apagar fuentes, las de voltaje se cortocircuitan y las de corriente se abren. Cuando tú activas la de corriente, obtienes un valor Ix, haciendo el cálculo llamado Ix', es decir, la primera respuesta. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero ahora activando la otra fuente de voltaje. La que está aquí ahora se activa y entonces esta la tendríamos que abrir. Ahorita vamos a analizar ese tipo de casos. Y cuando esta está activa, entonces tú calculas Ix dadas las condiciones del circuito que te quedan y entonces obtienes una respuesta Ix B'. Si te das cuenta, el número de fuentes te va a indicar el número de respuestas que vas a obtener. Al final, la respuesta real del circuito Ix será la suma algebraica de las dos respuestas individuales que obtuviste gracias a aplicando la superposición de cada una de las fuentes. Y bueno, adentrándonos en esto, ahora sí vamos a deducirlo directamente de nuestro circuito aquí. Como lo hemos dicho, lo primero que hay que hacer es activar esta fuente, la de corriente la dejamos activa y desactivamos la corriente que es la fuente de corriente que está aquí. En este caso, si te das cuenta, las fuentes de voltaje que están aquí, perdón, esta de aquí de voltaje se debe de cortocircuitar para apagarla. Entonces, si medía 3.5 voltios, lo que haces es cerrar el circuito, cortocircuitarla así. Y de esta manera la fuente de voltaje se apaga. El circuito se queda únicamente con la fuente de 2 amperios. Ahora vamos a analizarlo para encontrar Ix, ¿sí? Ix, recuerda que, como tal, Ix es la que circula en la resistencia de 15 ohms. ¿Qué tienes en el circuito? Bueno, tienes esta resistencia de 5 ohms que está cortocircuitada dada esta conexión. Date cuenta que esta conexión lo que hace es cortocircuitar la resistencia de 5 ohms. Por lo tanto, la resistencia de 5 ohms, al estar en cortocircuito, sale de nuestro circuito original. Es decir, ya no interviene en el análisis, se queda como si fuera un simple cable. Y la resistencia que valía 5 ohms desaparece ya que está cortocircuitada. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos resistencias, 7 y 3 en este caso. Pues si te das cuenta están en serie, entonces puedes hacer una simplificación muy simple aquí. Y esto te va a quedar una sola resistencia de 7 y 3 equivalen a 10 ohms. Por lo tanto, si te das cuenta, la Ix circula todavía por la resistencia de 15, circula en este lazo, ¿sí? Tienes la resistencia de 10 y tienes dos resistencias en paralelo. Con lo cual, si te das cuenta, tienes un circuito de corriente que se divide por aquí, una y uno, vamos a ponerle aquí una y una Ix que está justo de este lado. Como la que te interesa es Ix, utiliza el divisor de corriente. Recuerda que la fórmula del divisor de corriente, para no confundirla con el divisor de voltaje, es de la siguiente manera. Yo voy a obtener la corriente Ix que circula por esta resistencia de 15 ohms. Entonces haces lo siguiente. Multiplicas la corriente total, tomas la corriente total que multiplica a la resistencia que está junto a la que tú quieres calcular. En este caso, la de 15, la otra resistencia que está junto es la de 10. Entonces tomas la de 10 ohms aquí, tomas esta de 10 ohms justo aquí y divides entre la suma de las dos resistencias, que en este caso sería 15 más los 10 ohms que tienes justo ahí. Entonces, esto es para el divisor de corriente. Ve aquí que la corriente total, en este caso, sería 2 amperios que están circulando de inicio. Y podrías calcular ahora sí tu corriente Ix. En este caso, como es la primera respuesta, corresponderá a Ix', de esta manera. Ahora, lo que puedes hacer aquí son 15 más 10, esto se puede hacer fácilmente, te da 25 ohms.
y date cuenta lo que tienes. Serían 10 ohms entre 25 ohms y ese resultado multiplica a los 2 amperios. Esto nos daría entonces 0.8. Vamos a ponerlo aquí, me daría 0.8 amperios. Y ahí tendríamos la primera respuesta. Vamos a ponerla aquí, primera respuesta, 0.8 amperios, circulando exactamente como teníamos el circuito de manera original. Ahora bien, pasamos a hacer nuestro análisis, pero ahora considerando la fuente de voltaje activa, para lo cual hay que regresar el circuito. Bueno, esta resistencia la puedo dejar acá, esta que está aquí, que es la de 10 ohms, porque era la suma de dos resistencias. Entonces no hay ningún problema. Pero el circuito originalmente venía así. Tenía aquí una resistencia que valía 5 ohms y luego aquí teníamos una fuente de voltaje con esta polaridad, así. Y la fuente de voltaje valía 3.5 voltios. Ahí está, 3.5 voltios. Ahora, vamos a dejar activa esta fuente y a desactivar la de corriente. Recuerda que las de corriente se tienen que abrir. Entonces, abrir significa un circuito abierto así, simplemente desaparece la fuente. Para lo cual, pues estas conexiones las puedes recortar hasta acá y esto también hasta acá, hasta el nodo. Y lo que te queda ahora es esto, este análisis. Bien, entonces lo que tenemos aquí, si te das cuenta, son 3.5 voltios en este sentido y alimenta a dos circuitos aquí. Ahora date cuenta que la corriente IX que circula por esta resistencia es la misma que circula todo este lazo. Por lo tanto, tú puedes estas dos resistencias tomarlas y simplificarlas a una sola, ya que no altera el trayecto de nuestra resistencia. En este caso son 10 ohms más los 15 ohms, entonces te quedaría una sola resistencia de 25 ohms. En este caso las dos estaban en serie. Y ve, el circuito que te queda analizar es este, muy simple ya. Como te pide la corriente aquí, tú puedes utilizar ley de Ohm. Si te das cuenta, necesitamos el voltaje en esta resistencia y lo dividimos entre la resistencia y tenemos la corriente. Pero ve que la fuente de voltaje está en paralelo a través de todo el circuito. Entonces, ¿cómo obtendríamos IX? Vamos a hacerlo. En este caso sería IX B', vamos a ponerlo así, y con ley de Ohm nos dice que sería el voltaje, que son 3.5 voltios, ya que está en paralelo entre la resistencia, que son 25 ohms. Justo así. Pero date cuenta algo aquí. Recuerda que la convención de las corrientes usualmente se toma de la siguiente forma. Si tú tienes aquí polaridad positiva, significa que la corriente sale aquí y luego se divide en dos, una aquí y una de este lado. Date cuenta que esta que se divide acá, en el sentido convencional de esta fuente, va en polaridad contraria o en sentido opuesto a la corriente que te marca IX, es decir, a la corriente que debemos de calcular. Tú estás calculando realmente la que está aquí en rojo, con este cálculo, pero la que te piden no es en este sentido, sino es IX que va en el sentido contrario. Por lo tanto, la corriente, como va en sentido contrario, tiene que ser en este caso, para este tipo de conveniencia y direcciones en sentido en rojo, va a ser en sentido contrario y eso quiere decir que debemos de colocar un signo negativo al cálculo final de la corriente aquí. Entonces nos va a quedar así, serían 3.5 voltios entre 25 ohms. Al final la corriente IXB', dada estas condiciones de circuito, va a ser con polaridad opuesta, es decir, sentido negativo. Hacemos esto y nos da 0.14. Entonces nos damos aquí que es menos 0.14. Menos 0.14 amperios. Listo. Tenemos ahí la otra corriente. Y vamos a colocarla aquí en nuestra colección de corrientes IB', que esta es de 0.14. 0.14 amperios. Listo. Ahora sí, con todo esto, tú ya tienes las dos corrientes y recordamos que la corriente real, en este caso IX, debe de ser igual a la suma de todas las corrientes individuales que se obtuvieron al activar una fuente por separado. En este caso, dos fuentes te provocan dos corrientes. La primera es de 0.8, ahí está,
0.8 amperios y no hay que olvidar este signo negativo que es a la corriente de menos 0.14 y entonces sería más algebraicamente la corriente que vale menos 0.14 amperios, así. Pero sabemos que este más por menos pues equivale a menos y realmente lo que tienes que hacer es 0.8 menos 0.14. ¿Y eso cuánto nos dará? Bueno, nos dará 0.66 amperios, así. O también, recuerda que si utilizas la notación de ingeniería, te puede quedar como 660 miliamperios. Y esta es la corriente real que circularía en IX para el circuito original antes de aplicar el teorema de superposición. Y bien, déjame en los comentarios si te agradó el video, si hay algún detalle exactamente, alguna pregunta con algo del análisis y añádeme en tu comentario qué video te gustaría ver, sobre qué temas o qué circuitos te gustaría ver en las siguientes emisiones.